Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Parlaméricas. Durante la sesión, Rubén Contreras, jefe de la sección de Cambio Climático del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, ofrece un análisis crítico sobre la dependencia económica de los países de América Latina y el Caribe en los recursos naturales y plantea la necesidad de un cambio de paradigma hacia un uso más sostenible de estos. El señor Contreras subraya la importancia de adoptar una visión integral de las 3 convenciones de Río, de priorizar indicadores de bienestar en lugar de puramente económicos y de mejorar la capacidad de los países más vulnerables para acceder a fondos climáticos. También comparte iniciativas concretas impulsadas por la OEA, como la creación de un hub regional para incubar proyectos bancables de economía circular y el apoyo a modelos innovadores para transformar residuos en oportunidades económicas. Este episodio fue grabado durante la reunión virtual titulada El poder de la naturaleza para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, implementando las convenciones de Río, organizada por Parlaméricas el 5 de junio de 2025. Para iniciar, creo que voy a primero tratar de hacer una relación de los conceptos, un poco como para apuntar luego al tema de las soluciones. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, siempre nos referimos a cómo lo que la naturaleza aporta en términos de el agua limpia que recibimos, el aire que respiramos, la polinización, ¿no?, porque con eso aseguramos la agricultura, o cuando los bosques capturan carbón. Pero el tema es que las soluciones basadas en la naturaleza son prácticamente la aplicación operativa de esos servicios que nos dan los ecosistemas. Y ahí es donde quisiera recalcar un poco que tenemos que empezar a pensar un poco menos en los servicios hacia el hombre, que es muy antropocéntrico y muy de utilitario, ¿no? Cuán útil es la naturaleza con nosotros, sino que ver un poco más el tema desde una perspectiva de cómo podemos mantener a la naturaleza con una calidad y con bienestar. ¿Y por qué digo esto? Porque las economías de la región de Latinoamérica y el Caribe prácticamente en un 90% son dependientes de la naturaleza y la biodiversidad. Somos economías primarias. Todo lo que exportamos al mundo es, por ejemplo, en el Caribe, se basan en el turismo. ¿Y en qué? Por su belleza, las aguas que tienen, eso es toda su naturaleza. En otros países exportan cobre, agricultura, madera. eh, Básicamente todos los recursos naturales son nuestro capital natural. Y por lo tanto, si no pensamos en ellos de manera proactiva y no de manera utilitaria, nos vamos a quedar sin economía. Porque lamentablemente la región no ha desarrollado una economía industrial, sino que simplemente exportamos. Entonces, creo yo que eso es muy importante. Y ahí hacer la relación entonces con las declaraciones que salieron obviamente de las convenciones que salieron de Río, las 3 convenciones, en que si notan son están absolutamente entrelazadas. O sea, cuando hablamos de cambio climático, también estamos hablando de desertificación, pero que también incluye componentes como las inundaciones, huracanes, aumento del nivel del mar, y todos esos impactos obviamente tienen relación directa con el tema de la biodiversidad. O sea, de cierta manera, estas 3 convenciones son una gran convención y un tema que pocas veces se discute y que nosotros desde la OEA ya lo estamos empezando a discutir y presentar, y debo hablar un poco qué es lo que estamos haciendo. El tema esto también lo digo como en mi primera etapa, en mis primeros 10 años de carrera me dediqué a la ciencia. Estamos cambiando la química del planeta, que se le llama la geoquímica. Entonces, ese cambio es tan radical y es tan fuerte que afecta no solo las 3 convenciones, sino que afecta literalmente nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica y nuestra seguridad energética. Entonces, tenemos que repensar un poco el tema de cómo medimos, y aquí hacer la conexión con los fondos. No podemos hacer nada si no hay financiamiento, ¿no? Entonces, un gran problema que tenemos en Latinoamérica y el Caribe es que básicamente 3 países consumen el 60% de los fondos multilaterales de clima. Y es porque son los 3 países que tienen la mayor capacidad en términos de gobierno y estructura de gobierno.
Entonces los países más pequeños o los países más pobres no tienen la capacidad de acceder a fondos del clima, aunque la plata esté ahí, porque no pueden desarrollar una propuesta de proyecto bancable, porque tienen una o dos personas sentadas en la oficina de cambio climático que no pueden enfrentar al Green Climate Fund, al Adaptation Fund, al GEF, al Banco Mundial, al IDB, a la CAF, porque cada institución requiere cosas diferentes. No hay un estándar para aplicar a los fondos. Cada institución exige cosas distintas y entonces es muy difícil que los países con menor capacidad puedan responder a estas exigencias. Entonces, ¿qué estamos trabajando desde la OEA? Primero, voy a partir de lo macro, primero que todo lo que es las políticas y regulaciones que se realizan, y esto es muy atingente con lo que hacen los parlamentarios, tienen que estar basadas en la ciencia, ¿no? En evidencia. Y por eso es tan importante la recolección de información. Y en segundo lugar, el tema de cómo nos ordenamos en la región, porque tenemos las tres convenciones que no solo son elementos relevantes, pero que son parte de un gran sistema de gobernanza global en el cual hay muchos impactos. Por ejemplo, ahora está en una semana es la reunión sobre los océanos que se va a hacer en Francia, que también, de nuevo, por eso hablamos de cambio geoquímico del planeta, porque estamos viendo todo por partes, pero en realidad somos un solo planeta, ¿no? Entonces, desde la OEA, la idea de nosotros en primer lugar es ver cómo apoyar a los países a aterrizar esto, que es muy macro, muy global, fondos que son muy abstractos de entender, cómo aterrizarlos en la región. Y es por eso que a principios del 2024, fin del 2023, se hizo una reunión con los ministerios de medio ambiente de la región y se desarrolló un plan de acción interamericano sobre cambio climático. Y la idea ahí era incluir básicamente todos los pilares, el pilar económico, o sea, el tema de financiamiento, el tema social y el tema medioambiental. Cuando nos referimos al tema de económico, lo definimos de la siguiente manera, primero en dos partes. Una, es imposible que haya un crecimiento económico eterno, ¿no? Vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, entonces tenemos que pensar más en cómo mantener la economía que en estar siempre creciendo. De lo contrario va a pasar lo que siempre pasa. Tenemos un periodo de bonanza, no se puede crecer más, la economía colapsa y luego nuevamente, porque colapsó, la economía vuelve nuevamente a subir porque la gente tiene que comprar o acceder a recursos para volver a tener el nivel de vida que tenía 20, 30 años atrás. Y tuve la suerte de trabajar en la CEPAL y básicamente se habla de ciclos económicos, básicamente. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado es cómo desde la OEA podemos apoyar a que los países accedan a estos fondos multilaterales. Y lo que lanzamos en ese momento es crear un hub regional para acceder a esos fondos climáticos. ¿Por qué? Porque ninguna entidad lo puede resolver, porque cada entidad requiere cosas distintas. Entonces, la idea de nosotros es empezar a trabajar con los países más necesitados a desarrollar proyectos bancables. Vamos a hacer de cierta manera una incubadora de proyectos, ¿ya? Y vamos a apoyar técnicamente a los países para que accedan a esos proyectos, a desarrollar que la propuesta sea bancable. Por ejemplo, todo el mundo habla del NDC Partnership. Pero el NDC Partnership crea reportes, guía, best practices, no toma de la mano al país para que vaya tocando las puertas, mira, aquí está el Green Climate Fund, esto es lo que te pide, se hace de esta manera y nosotros vamos de la mano con el país en este caso, así se hace la propuesta bancable, así se definen tus objetivos, así tienes que, o estos requerimientos te exige ese fondo que no estás cumpliendo, entonces hay que hablar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Medio Ambiente y qué sé yo. Entonces, la idea de nosotros es ofrecer ese servicio, esa plataforma. Y lo otro que estamos trabajando bastante nosotros desde la OEA es hacer también lo que no pueden hacer las bancas de desarrollo. O sea, los bancos de desarrollo dependen de la economía de escala y que los modelos económicos ya estén probados para aplicarlos. No van a invertir 100 millones de dólares en economía circular porque la economía circular está en pañales, ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho de economía circular. La OEA hace 20 años partió algo que no le llamamos economía circular, le llamamos producción en ciclo cerrado en las Américas. Básicamente el material se extrae de la minería y da un ciclo en el sector industrial y luego vuelve a ser reutilizado en otro sector industrial.
Bueno, ese es el principio de la economía circular. El problema es que se ha malinterpretado con ideas como que no va a haber basura, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que usar la ciencia y decir, bueno, lamentablemente siempre va a haber basura. El tema es cómo vamos a utilizar esa basura. La naturaleza genera basura, pero ya no la llama basura, la llama materia prima. Cuando caen las hojas de los árboles, por ejemplo, en el invierno, no es mugre, se absorbe como nutrientes para que las plantas y otros animales puedan sobrevivir. Entonces, bueno, la idea de nosotros es empezar a generar proyectos de economía circular y en ese punto, por ejemplo, tengo muy buenos ejemplos. Uno es en la zona amazónica, la zona de integración fronteriza entre Colombia y Perú, que es una zona rural, amazónica, con baja economía, con muchos problemas de tráfico. La idea es probar modelos de economía circular, ver si los residuos agrícolas y los residuos de la pesca se pueden convertir y darle valor agregado y se pueden generar economía y la gente pueda tener ingresos extra respecto a ese tipo de recursos que hoy en día se consideran basura. Vamos a recibir $1 millón para apoyar ese tipo de actividades. Y de nuevo, vamos a probar un modelo. Si el modelo funciona, si es exitoso, se empiezan a abrir las puertas para que la CAF o el Banco Interamericano del Desarrollo puedan empezar a invertir ya en temas de economía circular. O, por ejemplo, algo que estamos participando ahora y estamos en un proceso de apoyar también a los países con el tema de los plásticos. Entonces, no lo estamos viendo solo como el tema del sargazo o el tema del, de estereofón, por ejemplo, o otro tipo de contaminantes que provienen del plástico, sino que una visión integral en términos de cómo podemos reducir a través de biomateriales el uso de plástico en el Caribe y cómo podemos utilizar también el sargazo cuando ocurre, porque ojo, el sargazo es un fenómeno aleatorio, ¿no? No es siempre constante que están llegando todas estas algas a la costa de los países del Caribe. ¿Cuándo se podría utilizar para generar valor agregado también y generar bioplástico? Y para cerrar un poco enlazado en todo este tema de el acceso a los fondos, tenemos que empezar, y aquí el rol de los parlamentarios es fundamental en términos de legislar, empezar a utilizar indicadores de bienestar. No podemos medir todo con el GDP, no podemos utilizar siempre indicadores macroeconómicos que sesga el acceso de fondos a los países más pobres, porque los países más pobres no tienen un gran GDP, los países más pobres tienen poblaciones pequeñas y por lo tanto los países más pobres tienen capacidades más limitadas de competir contra los países que tienen mayor infraestructura, mayor GDP, o por ejemplo los países que tienen borde con el Amazonas, que el Amazonas es el pulmón verde del planeta, pero por ejemplo el Caribe son economías de escala pequeña, no tienen un gran GDP. Entonces, ¿cómo pueden ellos lograr acceder a este tipo de fondos? Bueno, es cuando hablamos de las convenciones como la de Río y las tres convenciones que nacieron y todos los mecanismos que se generaron, en esas reuniones las autoridades de los países deberían empezar a discutir por la inclusión de indicadores de bienestar. Y cuando digo eso es, bueno, ¿cuál es la calidad de vida de las personas en el país? ¿Cuál es la calidad de la vivienda en el país? ¿Cuál es la calidad de empleo en el país? ¿Cuál es la calidad del aire, la calidad del agua? ¿Cómo se maneja la basura en el país? ¿Es eficiente el manejo de basura en el país? Entonces, los indicadores empiezan a cambiar ya y empezamos a ver que los países más pobres son los que realmente necesitan mayor apoyo financiero. Y para cerrar simplemente, y aquí agradecer de nuevo por la invitación y dar contexto a la discusión, creo que definitivamente el rol de los parlamentarios es el eslabón clave y fundamental que convierte todos estos compromisos internacionales en presupuesto, pero también en la capacidad de supervisar que eso, presupuesto nacional obviamente, y la capacidad para supervisar que las acciones que se están desarrollando en los países están de acuerdo con lo que ellos adoptaron como marco normativo y presupuesto. Entonces, la idea de proteger la naturaleza es, de nuevo, proteger nuestra economía por lo que dije al principio, ¿no? Toda nuestra economía está basada en los recursos naturales. Y por último, el tema de la estabilidad política y el desarrollo inclusivo. O sea, no hay, sin desarrollo sostenible, con una base social y económica, es imposible tener una estabilidad económica y eso
genera que la imposibilidad de lograr tener democracia. Entonces yo creo que esa es la pirámide en la cual desde la Organización de Estados Americanos trabajamos y procuramos seguir apoyando a los países de la región. Así que aquí paro y gracias.